Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. A propósito, y no me di cuenta cuando estaba anunciando visitas, tenemos a Jimmy, Jordana y Belén con nosotros. Primer día para Belén. Entonces, quietecita también todo el tiempo. Yo creo que los movimientos han cesado suficientemente. Vamos a iniciar. Voy a tener algo referente a los padres y la oportunidad y necesidad que tenemos de compartir con nuestros hijos, también las hijas. Pero cuando tengo aquí Proverbios, cálmense, no voy a enseñar todo el libro de Proverbios en esta mañana. Puedo imaginar, porque normalmente pongo las citas exactas y pueden estar pensando, no salimos hoy ni mañana. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, tú eres nuestro Dios, el Dios grande, el Dios perfecto, el Dios santo. Enviaste a Jesucristo a esta tierra para morir en la cruz por nosotros en nuestro lugar. Abre nuestro entendimiento mientras cantamos en esta mañana acerca de la manera como tú quieres transformar nuestras vidas. Sé que tenemos una responsabilidad como padres de familia, muy particularmente los varones, para dar orientación a nuestros hijos, para conocer a Jesucristo y para crecer en Jesucristo. Pero esto implica que nosotros tenemos que seguir creciendo también para poder hacerlo. Abre nuestro entendimiento, estimúlanos en esta mañana para prestar atención a estos pasajes y más que hay en el libro de Proverbios, para orientarnos en cuanto a maneras de guiar a nuestros hijos en la instrucción de tu palabra. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas veces la sociedad limita el papel del padre a ser la persona que provee económicamente para la familia y ejerce la figura de autoridad estricta. Tal vez se ve como la persona que toma ciertas decisiones en la familia. No siempre el papá está involucrado en otros aspectos de la vida de los hijos. A veces nuestra tendencia es funcionar como vimos funcionar a nuestros padres. Claramente podemos aprender cosas buenas de nuestros padres y también hay cosas negativas a veces de esta experiencia de nuestra crianza, de lo que experimentamos nosotros, pero no debe ser nuestro modelo. Debemos aprender lo que dice la Escritura para ser nuestro modelo. Dios tiene una perspectiva diferente que la sociedad.
El padre debe estar involucrado significativamente en la formación espiritual de los hijos. No debe ser pasivo, sino la persona que toma mucha iniciativa en cuanto a instrucción. He decidido usar algunas porciones del libro de Proverbios para estimular nuestra perspectiva de la gran responsabilidad del padre por la orientación de los hijos. Lo hace juntamente con la madre, pero el padre debe tomar la iniciativa. Aunque el texto habla de las instrucciones al hijo, no debemos pensar que no tiene aplicación para las hijas. Puede haber algunas adaptaciones del contenido, pero es de vital importancia tomar liderazgo en la orientación de nuestras hijas también. Es importante evaluar los mensajes que recibimos. En Proverbios capítulo 1, vamos a comenzar con versículos 8 al 19. Los mensajes que recibimos no todos son buenos. Y es valioso prestar atención a las instrucciones de los padres, específicamente. Vamos a leer inicialmente versículos 8 y 9 del capítulo 1 de Proverbios. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracias son para tu cabeza y collares para tu cuello. Era mandado por Dios en Israel que los padres instruyeran a los hijos en la ley de Dios. Pueden escuchar por un momento, no tienen que buscarlo, pero en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, comenzando con el versículo 1, menciona: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en la tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Evidentemente, hubo un énfasis allí claramente. El autor de Proverbios entiende este énfasis. Por eso que está comentando esto. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no abandones la enseñanza de tu madre. Promete un guirnalda de gracia para la cabeza y collares para tu cuello. Daría una manera atractiva de apariencia y honor por seguir buenos consejos. Nosotros no captamos tanto porque no es de nuestra cultura usar estas cosas de la misma manera. El hijo necesita escuchar, pero alguien necesita hablar. Aquí menciona tu padre, menciona la enseñanza de tu madre, son los padres. Está dirigiendo eso para que el hijo escuche, para que ponga en práctica. Pero nosotros somos los que tenemos que tomar la iniciativa. El hijo debía rechazar las invitaciones o la seducción de las riquezas fáciles por medio de prácticas pecaminosas.
Los versículos 10 al 16 en este capítulo 1. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre. Sin causa, acechemos al inocente. Devorémoslos vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo. Hallaremos toda clase de preciadas riquezas. Llenaremos nuestras casas de botín. Echa tu suerte con nosotros. Todos tendremos una bolsa. Hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparte tu pie de su senda, porque sus pies corren hacia el mal y a derramar sangre se apresuran. Seducciones de avaricia, pero también de comunidad. Hacerlo juntos. Claramente hablan de derramar sangre para ganar riqueza. Robar es malo. Matar para hacerlo, mucho, mucho más. Y puede ser particularmente atractivo para personas, para hijos que no tienen una familia funcional. Porque a veces prometen vivir estos grupos como una familia y a la vez tener mucha riqueza. Hay gente, lamentablemente, muchas personas que no ven a matar a otros como problema. Lo hacen. Recordamos la familia Lora Rincón en Agua Chica. Hace pocos días vi en el Heraldo que 2 de los culpables fueron sentenciados y hay 2 más en camino. Pero aparentemente los 2 sentenciados recibieron una sentencia muy leve por haber matado a 4 personas. 17 años de prisión. Cooperaron y dieron más información para otras 2 que están en camino. Mataron fácilmente. Querían matar a una persona, problemático, estaba en el mismo restaurante y mataron a 4 inocentes. La que estaba allí, que era la persona, que era la intención, el blanco, aparentemente había matado a alguien en el Banco Magdalena. Estaba escondiéndose en Agua Chica. Resultó que salió corriendo al darse cuenta de que la intención era matarle a ella. Posteriormente, con un apodo, la Diabla, la mataron en Medellín. Matar es demasiado común en el país, lo entendemos. Demasiado común en muchas ciudades en el mundo. El autor está orientando, hay que orientar a los hijos, eviten estar con ciertas personas y sus planes fáciles para tener riqueza. Pero tenemos también la lección de las aves que ven el peligro y no caen en la trampa. Versículos 17 al 19. Porque es en vano tender la red ante los ojos de cualquier ave. Pero ellos, los malhechores, a su propia sangre acechan, tienden lazo a sus propias vidas. Tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia, que quita la vida de sus poseedores. Las aves son suficientemente inteligentes al ver una red, un peligro, de evitarlo. Los malhechores esperan escondidos para derramar la sangre de otros, pero en el proceso están
tendiendo lazo para sus propias vidas. Gracias, Mónica. La ganancia ilícita no va a beneficiar a largo plazo a sus vidas, sino termina quitando sus propias vidas. Toman riesgos cada vez que utilizan la violencia sin entender el peligro para su propia vida. En ese momento o más tarde o definitivamente delante del juicio de parte de Dios. Nuestros hijos necesitan aprender a evitar compañía que no son buenas, que pueden guiar en situaciones difíciles. Se sigue ahí hablando de la sabiduría, el resto del capítulo 1, muy importante, no lo vamos a tocar. Vamos a seguir en el capítulo 2, los versículos 1 al 22, pero por partes. El padre instruye al hijo en el valor de la sabiduría y sus beneficios. Inicialmente hablamos de la búsqueda de la sabiduría. Versículos 1 al 6, capítulo 2. Hijo mío, otra vez el padre hablando con el hijo, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría. Inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría. De su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Toca recibir las palabras del Padre, pero no es solamente que el Hijo debe escuchar. Nosotros necesitamos continuamente estar orientando para que el Hijo atesore sus mandamientos en su corazón, de darle alto valor. Sí, escuché, pero como que no queriendo escuchar. No, al contrario. Queremos seguir ayudando a nuestros hijos a prestar atención a la palabra de Dios. Y estamos hablando la palabra, explicando las consecuencias, los resultados. Debe dar oído a la sabiduría, inclinar su corazón al entendimiento. Es necesario buscarla como la plata y procurarla como a tesoros escondidos. Habla de mucho esfuerzo, habla de perseverancia en el proceso. Es tan importante que vale la pena dedicar tiempo. Estamos hablando de la palabra de Dios, pero estamos hablando del ejercicio de los padres también de estar instruyendo a los hijos. No importa la edad. Obviamente, cómo lo hacemos depende de la edad. Claro que sí. El resultado de esta búsqueda es que entenderá el temor del Señor y descubrirá el conocimiento de Dios. Son cosas de gran valor. El temor a Dios implica reconocer quién es Dios y valorar su carácter y responder a reverenciarlo profundamente, confiar en Él, adorarle, obedecerle y servirle. El temor a Dios, temor de Dios, implica no es temblar delante de Él, aunque a veces era necesario. En Isaías capítulo 6, delante del trono de Dios, pero es de reconocer quién es y que merece toda nuestra atención, toda nuestra adoración, toda nuestra obediencia, toda nuestra búsqueda para conocerlo más a fondo. Se ha revelado en su palabra a nosotros. Dios es el que da la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia.
implica buen discernimiento de las cosas. Pasamos a los beneficios morales de la sabiduría, versículos 7 al 10. Él reserva la prosperidad para los rectos, es escudo para los que andan en integridad, guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero, porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La sabiduría da prosperidad para los rectos y sirve como escudo de protección para los que andan en integridad. La sabiduría nos ayuda a evitar muchas situaciones. Sirve para guardar las sendas del juicio, tener discernimiento sobre cómo vivir y preserva el camino de los santos. Mucho valor. Como resultado, vas a poder discernir justicia y juicio, equidad y cómo vivir correctamente. Podemos tomar decisiones correctamente a la luz de la sabiduría de Dios y hacer lo que es apropiado y correcto. ¿Cuántas personas en este país han tenido la experiencia de decidir por tener plata fácil, ser mula llevando drogas y las consecuencias a veces de su vida? La plata fácil no es la manera, definitivamente. Es evidente que la sabiduría entra en el corazón y tendrá conocimiento en su alma. Es profundo dentro de cada uno. Esta sabiduría necesita formar parte de cómo manejamos las cosas en la vida. Pensando en una experiencia mía de hace buen tiempo, cuando estaba en el ejército como subteniente y otro subteniente recibió su promoción a ser teniente, se acostumbra a tener una celebración especial. Me invitaba, como invitaba a los demás en la compañía y quizás muchos otros, para acompañar es que estaba en la base militar más grande en los Estados Unidos, 45,000 tropas, y tenían 3 clubes de oficiales. Era un viernes por la tarde que estaba planeando algo. ¿Qué estaba planeando? Cerveza y pizza, sin problema. Si yo no quería tomar cerveza, podía tomar otra cosa. Pero sabía que ese club, ese lugar, tenía la práctica los viernes por la tarde de tener meseras desnudas desde la cintura para arriba. Yo digo, no voy. Y el amigo me está rogando, no voy. Sencillamente, no era conveniente para nada estar presente allí. Yo no tenía que pensarlo 2 veces, lamento mucho. Me regocijo por ti, tu promoción, pero yo no voy allí. Toca tomar decisiones y hay muchas en la vida. ¿Qué hacemos y qué no hacemos? La sabiduría da protección de gente inmoral. Versículos 11 al 22, pero vamos a tomarlo por secciones también. Va a dar protección de los hombres malvados. 11 al 15. La discreción velará sobre ti y el entendimiento te protegerá para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. Protección de los hombres malvados. La discreción y el entendimiento darán protección.
porque hemos aprendido cómo aplicar la verdad de la palabra en diferentes situaciones. Nos permiten estar alerta a las señales que algo no está bien con las ideas y los planes de otros que nos están ofreciendo. Nos da pausa para no seguir con algunos planes sugeridos de parte de otros. Ya instantáneamente tenemos un sentido, algo no anda bien. Ese plan no es saludable para mí. Nos da protección del mal y del hombre que habla cosas perversas. Muchas personas alrededor pueden hablar cosas perversas. Hay que saber discernir la diferencia entre lo correcto y lo problemático. Habla de protección aquí el pasaje de las personas que siempre buscan hacer las cosas de maneras no buenas, de maneras sucias e ilícitas. ¿Cuántas personas piensan que pueden aprovechar sus cesantías, pero para usos no legítimos? Retirar dinero de lo acumulado, pero no según las reglas. Los usos permitidos para hacerlo, deciden hacerlo de otra manera. Y supe de casos recientemente que sí, algunos que lo habían hecho esto, sufrieron consecuencias significativas. Pero es mi plata. Sí, pero hay reglas. Hay personas que tienen características de deleitarse en hacer el mal. Sus sendas son torcidas. Hay que identificar a estas personas, evitar el contacto en el sentido de participar con ellos. Se puede aprovechar el contacto con sus limitaciones para compartirle acerca de Jesucristo, pero no participar en sus actividades. La sabiduría da protección de la mujer promiscua, versículo 16 al 19. Ella te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios, porque su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos. Todos los que a ella van no vuelven ni alcanzan las sendas de la vida. Protección de la mujer promiscua. Seduce con sus palabras para atraer al joven no sabio. Y saben hablar. Y los jóvenes necesitan saber no escuchar las tentaciones. Ella comete adulterio contra su esposo. Deja su pacto matrimonial de su Dios. No lo entiende como nada importante. Y esta clase de relación produce muerte. Cuando uno está en adulterio con esa mujer. El adulterio conduce a caminos cada vez peores. Ahora, también la mujer seductora no casada, este es un caso que cita allí, pero hay otros casos. La mujer que seduce no está casada, no es cuestión de adulterio, pero puede hacer mucho daño al joven que se deja enredar con sus palabras y su cuerpo. El placer del momento, pero hace daño a la vida espiritual de la persona. Abandona la seriedad de una vida dedicada a Dios y termina alejado de Dios y viviendo para sí mismo. Personas fácilmente se pueden descarrilar, pueden apartarse de Dios con conocimiento, se dejan llevar por seducciones de diferentes clases. Y es problemático. Nuestros hijos necesitan entender eso.
Los hijos varones, pero también las mujeres, las hijas. La vida licenciosa, sexual, es demasiado común. Como alguien me dijo hace muchos años, aquí, a lo menos aquí en Barranquilla, ser novio se interpreta como poder tener relaciones sexuales. Nos pertenecemos. La cultura lo dice. No es lo que la Biblia dice. La Biblia dice al contrario. La fornicación, la inmoralidad sexual antes del matrimonio, no es sano, no es bueno. Yo sé que personas pueden haber caído en pecado hace años. Dios perdona también, hay que decirlo. Pero consecuencias pueden existir en la vida, en estas cosas. Seguimos. La sabiduría orienta al varón de buscar lo bueno junto con compañeros que buscan lo mismo. Versículos 20 al 22 del capítulo 2. Por tanto, andarás en el camino de los buenos y guardarás las sendas de los justos, porque los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Pero los impíos serán cortados de la tierra y los pérfidos serán desarraigados de ella. La idea no es simplemente evitar lo malo, sino buscar lo bueno, pero junto con otros que hacen lo mismo. Produce beneficios como morar en la tierra para Israel, es el beneficio en ese tiempo, y los íntegros permanecerán en ella. Estar en la tierra era una bendición. Para nosotros hoy día podemos recibir otra clase de bendiciones de parte de Dios. Buscando lo bueno, juntándonos con otros que buscan lo bueno. En contraste, los impíos serán cortados de la tierra. Hay consecuencias de no vivir a la luz de la palabra. Bendito el joven o la joven que llega a conocer la palabra de Dios en su juventud, en su niñez. Pero si no presta atención adecuadamente a la orientación que nosotros podemos dar, puede apartarse de la verdad de la palabra, con consecuencias severas. Un pasaje más, no el resto de los Proverbios. Las bendiciones de la sabiduría, capítulo 3. Y va a ser breve, porque ese capítulo da para mucho, versículos 1 al 12. Comenzamos con una exhortación a seguir la enseñanza del Padre. Capítulo 3, versículos 1 al 4. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Su corazón necesita guardar sus mandamientos, no solamente su mente, interiorizarlo. No es solamente conocimiento intelectual, guardarlos, decisiones, apropiar estas verdades en el interior de su vida. Pero tiene implicaciones positivas, una larga vida y paz. No es una promesa, generalmente es lo que produce aquí. Paz es la palabra shalom, que incluye muchas cosas. El ser completo, tener buena salud, armonía, buena economía, buenas relaciones con otros. Abarca todo lo que es bienestar en la vida. Está prometiendo esto. Y paz te añadirán. Y menciona la misericordia y la verdad nunca se aparten de nosotros. La misericordia, que es difícil traducir,
se refiere a la lealtad al pacto de Dios. Dios hace un pacto con su pueblo. Manifiesta su amor, su lealtad a los que son sus hijos. Pero también nosotros necesitamos responder a ese pacto. Lealtad en amor a Dios. Estas cualidades deben ser como una cadena en el cuello y estar escritas en la tabla del corazón. Captamos las figuras del lenguaje allí. Implica un compromiso fuerte a seguir las instrucciones de los padres, especialmente que siguen la palabra de Dios. No los padres que hablan con sabiduría humana únicamente. Padres que hablan con la verdad de la palabra, dando los ejemplos necesarios para actualizarlo. Y guardando estas cosas implica hallar favor y buena estimación ante Dios y los hombres. Hallar favor y buena estimación ante Dios y los hombres. Hay un mandato a confiar en el Señor y no depender de nuestro propio entendimiento. Los versículos 5 y 6 son muy conocidos, no siempre practicados. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderecerá tus sendas. Es importante confiar en Dios con todo el corazón. Es un compromiso definido. Es un error apoyarnos en nuestra sabiduría, en nuestra manera de pensar, sin las instrucciones de Dios. Tiende a ser lo más natural para nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa. Pensamos que tenemos sabiduría suficiente en la vida, pero no es bueno confiar con nuestra propia sabiduría. Aprovecho para mencionar en los encuentros de grupo familiar, cuando un hermano comparte una necesidad significativa, estamos para edificarnos, para apoyarlo, para orientarlo, para orar por él o por ella. Pero a veces temo, la persona habla su problema y enseguida hay 3 personas que están dando una respuesta. La pregunta que tengo es, ¿eso es sabiduría de Dios o es sabiduría humana que están hablando? Un poquito de pausa no es malo para pensar. La respuesta rápida no necesariamente es la respuesta de Dios. Cuando dependemos de Dios y su palabra en todos los caminos, Él va a enderezar nuestros caminos. Esa idea de enderezar implica quitar los obstáculos en el camino y llevarnos a la meta sin complicaciones. Podemos pensar cuando se está abriendo una nueva carretera entre 2 ciudades. Me acuerdo cuando estaban la vía al mar, ahí entre Barranquilla y Cartagena. Mucho trabajo, mucha maquinaria. Estaban no siguiendo todo la topografía, sino estaban cortando, haciendo más apropiado para manejar, para hacerlo más rápido, más fácil. Eso es la idea de que estamos hablando. Se enderezará el camino. Los que siguen las instrucciones de Dios van a tener una vida con menos obstáculos. No digo que no habrá obstáculos. La vida es un tiempo de aprender muchas cosas de Dios. Hay un mandato a no ser sabio en nuestros propios ojos. 7 y 8. No seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal.
será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No vamos a ganar dependiendo de nosotros mismos. Implica creer que una persona puede discernir lo bueno y lo malo, saber la diferencia y saber escoger. Es esencial desarrollar el temor al Señor y apartarnos del mal. Tenemos que desarrollar esto con el tiempo, con el estudio, con la apropiación de la verdad de la palabra. Es esencial hacer esto. Implica una reverencia profunda de nuestro Dios y buena atención a su palabra. Es importante dedicar tiempo para conocer a Dios de una manera más profunda. Solo podemos conocer a fondo a Dios por su revelación de sí mismo, no imaginando cómo es Dios. Yo creo que Dios no es... Yo creo que si Dios es amor, no puede tener ira. No puede haber consecuencias. No, estamos imaginando quién es Dios, no a la luz de la palabra de Dios. Al reconocer las características de Dios, podemos responderle con adoración y obediencia. Podemos evitar la soberbia y el orgullo por conocer a Dios. La soberbia y el orgullo son características de la naturaleza pecaminosa. Tenemos que tomar decisiones en contra de estas tendencias en nosotros. Demasiado común la soberbia y el orgullo. Demasiado común en todos nosotros. El efecto será buena salud y vigor en los huesos. Respuesta de Dios. Hay un mandato de honrar a Dios con sus bienes, versículos 9 y 10. Honra al Señor con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Los israelitas eran responsables para dar los primeros frutos a Dios como agradecimiento por proveer una cosecha. También era el reconocimiento que las provisiones son de Dios. Él daba las semillas y las condiciones para los cultivos crecer y producir en abundancia. La respuesta de Dios cuando el hombre reconoce el papel tan grande de Dios es darnos abundancia en la cosecha. Y todo el mundo que está aquí está diciendo, pero nosotros no vivimos en el campo, vivimos en una ciudad. Los mismos principios funcionan. Dependemos de Dios para nuestras provisiones y de ser responsable en el manejo de esas provisiones económicas que nos da. Yo sé cuando hablamos de esto y la dificultad a veces de encontrar trabajo, entiendo las dificultades. Estos son principios generales que se está dando allí. Pero dependemos de Dios, definitivamente. Y por eso que debemos honrar a Dios con estos bienes. Dios nos ha dado para ser mayordomos, administradores de estas cosas. Uno más. Hay un mandato de valorar a Dios y no rechazar su disciplina. Versículos 11 y 12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Es importante no rechazar la disciplina del Señor y no aborrecer su reprensión. Pienso que aquí no es una referencia a disciplina física que puede existir, sino la instrucción por la palabra de Dios. Dios quiere corregirnos para disfrutar de su amor y sus bendiciones. Como padres necesitamos corregir a los hijos para su bienestar. La manera de corregir depende de la edad del hijo, depende de las circunstancias. Todos necesitamos aprender lecciones y corrección verbal puede ser valiosa. Grupos familiares son oportunidades.
Otros hermanos en la fe que nos hablan. Puede ser la voz de Dios que le están orientándonos en algo y podemos escuchar. Hay muchos más pasajes, capítulos siguientes aquí, el autor hablando con su hijo. Nos da enseñanzas para dar a nuestros hijos. Quisiera mencionar algunas aplicaciones. Sí. Para poder guiar e instruir a nuestros hijos, es necesario seguir progresando nosotros en el conocimiento de Dios. Si nosotros no tenemos profundidad, ¿cómo vamos a dar algo que no tenemos a nuestros hijos? Necesitamos buenos fundamentos. Si no seguimos leyendo, meditando y estudiando las Escrituras, no vamos a tener nada que decir. ¿Cómo vamos nosotros en nuestra vida espiritual? No estoy hablando de leer unos pocos versículos únicamente como un tiempo devocional que nos envían por WhatsApp. No digo que es malo hacerlo, pero no es suficiente. Eso no es el contenido suficiente para nuestras vidas por sí solo. ¿Estamos aprendiendo a vencer la carne por poner en práctica el principio de la palabra? ¿Enseñamos esto a fondo de Romanos 6, 7 y 8? ¿Nuestras vidas son un buen modelo de vivir para Dios? Si nosotros no somos buen modelo, ¿cómo es que los hijos van a escuchar y prestar atención a lo que decimos? También es necesario tomar tiempo para analizar las necesidades de los hijos de acuerdo con sus edades y pensar en porciones de las Escrituras para poder dar luz a nuestros hijos. Yo sé que se puede estudiar sistemáticamente. Está bien. Depende de la edad de los hijos. Se puede tener lectura diaria, un tiempo devocional familiar, pero también hay que prestar atención a ciertas necesidades particularmente. Primero tenemos que instruir acerca de Jesucristo y su muerte en la cruz, pero también de entender la pecaminosidad de cada uno de nosotros. Yo tuve un profesor que era pastor y solo daba clase por 3 semanas en forma intensiva en el mes de diciembre. Se llamaba Harold Burchett. Decía que cuando un hijo puede entender su pecado, a la edad que sea, cuando puede entender su pecado, puede entender la provisión de Dios por medio de Jesucristo. Yo, cuando estaba en mi primer año de seminario en la iglesia en los Estados Unidos, me dieron la oportunidad de enseñar la clase de la escuela dominical que tenían antes de la celebración. Yo enseñaba la clase de universitarios cada semana. La hija de este pastor estaba en mi clase. Ella estaba estudiando en pregrado, donde yo estaba estudiando el seminario. Llegué a conocerla bien con el tiempo. Estaba muy dedicada a las cosas de Dios y muy efectiva en ministrar a otras personas con la palabra. Manejaba la palabra en sentido práctico, con mucha sensibilidad. Y supe que ella llegó a comprender el Evangelio y respondió a Jesucristo a los 3 años de edad. Pero no fue algo momentáneo y después se apartó. No se apartó. Siguió viviendo para Dios. Para repetir lo mismo, tenemos otra amiga que estaba en la misma iglesia, que era hija de pastor y comprendió el Evangelio y respondió a Jesucristo a los 3 años de edad. Ella sigue con una relación íntima con Dios. Ya es viuda. Son personas, ella y su esposo, que nos han apoyado en oración y económicamente a través de los años. Yo no digo que uno tiene que obligar al hijo, para nada. Nuestra propia experiencia con nuestros hijos, que no es el patrón,
solamente es nuestra experiencia. Los 5 o 6 años eran edades donde comprendieron bien y respondieron al mensaje. Tenemos que guiar a nuestros hijos a comprender cosas. Es importante no solamente darles a los hijos entendimiento de la palabra, sino guiarles a responder en arrepentimiento y fe en Jesucristo para el perdón de sus pecados y vida eterna. El momento cuando parece oportuno, hay que prestar atención. Pero luego comienza el proceso de crecimiento en Cristo. Los padres son muy importantes en esta fase también. No podemos dejar la responsabilidad principal a la iglesia. Es responsabilidad nuestra. La iglesia aporta y puede aportar significativamente, pero los hijos son los que viven con nosotros 7 días en la semana y tenemos oportunidad de ministrar. ¿Estamos asumiendo nuestra responsabilidad con nuestros hijos? El domingo pasado, mi hijo Juan Miguel, el mayor, me escribió el domingo dándome gracias por criarlo para conocer y seguir al Señor. ¿Lo hice perfectamente? No. La gracia es de Dios. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza en ella, por tu revelación de ti mismo para nuestras vidas. Danos fuerza, sabiduría, entendimiento, fortaleza y la gracia necesaria para poder ser padres responsables, poder ser padres que instruyen a sus hijos en los caminos tuyos. Gracias, Padre, por cada varón aquí. Gracias por cada madre también, aunque no es el día que estamos celebrando, entendemos la importancia de los dos. Gracias por la manera como tú vas a seguir obrando en sus vidas, para tu gloria. Porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,